Hola, buenas noches Iglesia, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy 21 de julio, prácticamente son las 11, las 23:20 de la noche. Y bueno, llevando un nuevo videito, un nuevo video, un nuevo mensaje, que es lo que compartimos este domingo 19 de julio, allí en Camino de Gracia, en Pajas Blancas. Compartimos entre hermanos en la iglesia y bueno, compartiendo un poco el mensaje para aquellos que no pudieron ir, para aquellos que están lejos y bueno, para aquellos que también escuchan y comparten lo que estamos compartiendo en Camino de Gracia y bueno, espero que les sea de bendición. Amén. Así que para mí es un honor poder transmitir la palabra del Señor y también que les pueda llegar. Eh, lo que compartimos el domingo está en segunda de Corintios 10. Allí leímos el capítulo hasta el 18, del 1 al 18. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque, aunque me gloríe, algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, porque si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya está preparado, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a que Dios alaba. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y centrándonos en este último versículo, el 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo,
sino aquel a quien Dios alaba. Pablo se encontraba defendiéndose de los ataques de personas que también estaban en la iglesia, y era atacado porque decía que en sus cartas era más duro que cuando estaba presente, que cuando estaba presente era débil, que decían de que no tenía autoridad, que no hablaban como autoridad, pero también nos enseña en el mismo pasaje que no sirve de nada uno gloriarse a sí mismo, sino que Dios es quien debe de alabarnos, o sea, a nosotros, sino aquel a quien Dios alaba. Y esto de alabarse a sí mismo habla de que debemos también, como venimos hablando, de guardar nuestro corazón, nuestra mente, de evitar todo lo que es orgullo, vanidad, vanagloria, envidia, cuidar nuestra mente y nuestro corazón. Y como dice en la palabra del Señor y también aquí en estos versículos que leímos, eh, nuestras armas para combatir este tipo de situación, no solamente cuando son ataques exteriores a nosotros, sino que también lo que pasa en el interior nuestro. Dice que nuestras armas no son carnales, que no son de estas, no andamos, pues aunque andamos en la carne, aunque vivimos en un cuerpo y estamos aquí en este mundo y vivimos con este cuerpo de carne, nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Esas poderosas armas son las que están en Efesios 6:13, y lo que es lo que habla de la armadura de Dios, y nos habla allí del yelmo de salvación, nos habla de la coraza de justicia, y básicamente si uno empieza a ver las armas que, por las cuales militamos y debemos de buscar, son la justicia, son el evangelio, son la paz, son la verdad, eh, son el escudo de la fe, y también la oración, porque dice en el versículo 18, Efesios 6:18, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, orar en todo tiempo, orar con súplica, orar de una manera constante y casi que continuo. De esa manera derribamos esas fortalezas, todas esas argumentos, fortalezas que se levantan en contra de nosotros, en contra del conocimiento de Dios, en contra de la palabra de Dios cuando quiere acceder a nuestra vida, acceder a la vida de alguien que conocemos, en la oración, en la fe, en la perseverancia, en el esperar en Dios, en el entregarle a Dios todos nuestros pensamientos y guardar nuestro corazón. Ahí vamos a guardar nuestro corazón de todos estos sentimientos que pueden llevarnos a querer a gloriarnos a nosotros mismos. Como dice acá, a no caer en eso de compararnos con otros, a compararnos lo que nosotros somos entre sí mismos con otros, y llegando como a ciertos acuerdos, ¿no? de compararnos y siendo iguales, y querer de alguna manera desacreditar o, o, o hablar o de alguna manera caer en juicio hacia una persona, hacia otro hermano o hacia otra persona, porque debemos de tener cuidado, como dice aquí en esta palabra, que le está hablando a esta gente que hablaban y que murmuraban y que estaban hablando de Pablo. Él decía: tener presente que así como ustedes dicen que son de Cristo, nosotros también somos de Cristo. O sea que debemos de tener, si decimos que somos de Cristo, debemos amar al prójimo, debemos amar y no ver y tratar de medirnos nosotros mismos con nuestra medida de cómo nosotros somos, medir a los demás. Como dice también en Romanos, no ser de tropiezo a un hermano, no ser de tropiezo a los demás. Y bueno,
nuestra libertad va hasta donde comienza eh, la libertad del otro. Eso es un límite para nosotros. Así que siempre debemos de velar y de guardar nuestro corazón. ¿Guardarlo de qué? De la vanidad, del orgullo, de la vanagloria, de querer exaltarnos nosotros más de lo que realmente somos. Tenemos que ser como dijo Jesucristo, ser mansos y humildes como Él. Él dice, ser como yo, mansos y humildes de corazón. O sea, y para cuidar nuestro corazón, para guardar nuestro corazón, nuestras armas son principalmente de las que están allí en Efesios, eh, que si bien habla sobre un escudo, un yelmo, un cinto, o sea, el calzado, pero no ver, no quedarse con una armadura, con eso que describe, sino que las armas son el Evangelio, son la oración, es la fe, es la verdad, que es Cristo, es eh, la salvación, esa que el yelmo de salvación, que dice porque cubre, o sea, ese yelmo que es como un casco que cubre nuestra mente. Y si estamos seguros, si estamos firmes en Cristo, en Jesús, que somos salvos por Él, eh, es una protección. Entonces, cada día al despertar, cada día a la mañana, recordar esa que tenemos de vestirnos con esa armadura espiritual para que los dardos también del enemigo encendidos con el escudo de la fe podamos detenerlos. Pero sobre toda cosa, guardada, guarda tu corazón, dice la palabra, ¿no? Así que ese brevemente es un resumen de lo que compartimos y los invito a que puedan escudriñar y leer este pasaje que habla de muchas cosas y nos habla sobre todo de tener cuidado a la hora de lo que sentimos, de lo que hablamos, con qué medimos a las personas y a nuestros hermanos, a todo el mundo, ¿verdad? Porque así como nosotros, yo soy de Cristo, ustedes también, y nuestros hermanos son todos de Cristo. Así que con amor debemos sí hablarnos y sí tratar de vivir en unidad, pero siempre con amor. Eh, Porque, como dice, Dios ve el corazón de las personas, no ve las apariencias y no debemos, como ya hemos compartido, guiarnos por vista, sino debemos de guiarnos por la fe, por el Espíritu Santo, por eso que Él nos guía. Amén. Básicamente el mensaje estuvo centrado en esto, segunda de Corintios 10, en donde Pablo defiende su ministerio, pero nos enseña también allí un montón de perlas que están ahí y que nos sirven hoy a nosotros. Tanto por si estamos sufriendo un ataque o el enemigo está atacando y nosotros nos sentimos que podemos enaltecernos, que podemos llegar a creer algo más de lo que podemos, de lo que realmente somos, debemos ser lo suficientemente humildes para reconocer y pedirle al Señor que nos perdone por nuestro orgullo, por nuestra vanagloria, por creernos algo más que alguien o que otra persona y tratar de juzgarlo. No debemos de juzgar a las personas, eh, sino que debemos de amarnos y amarlos. Es básicamente ese es el mensaje y espero que les sea de bendición. Espero que puedan eh, escudriñarlo, que lo puedan leer, que lo puedan siempre orando antes de pidiéndole al Señor que les dé revelación cuando leemos la palabra del Señor y bueno, recordando que si algo debemos de gloriarnos en el Señor y que si algo bueno tenemos, eso proviene de Dios. No es algo nuestro, sino que por la gracia y misericordia de Dios lo tenemos. Amén. Bueno,
Como siempre, para finalizar, compartimos una oración. Amén. Todo lo que quiero hacer, disfrutar tu presencia, Señor. Vine corriendo porque te necesito. Cerrar mis ojos
Gloria a Dios. Dios lo bendiga mucho. Y como saben, nos encontramos allí en Pajas Blancas, José Aldama y Ortega 5726. Eh, y bueno, que Dios bendiga a este Uruguay, que Dios bendiga a Latinoamérica, que Dios bendiga a Argentina, Brasil, que Dios bendiga a Chile, que Dios bendiga a Paraguay, a toda Latinoamérica, que están sufriendo el azote del COVID y bueno, pero que de alguna manera u otra todos estamos compartiendo y el Evangelio se esparce eh, por por todo el mundo y nuevos métodos y usando el YouTube, usando distintas plataformas, aún así el Evangelio continúa y debemos continuar compartiendo la palabra del Señor, compartiendo esto que es tan hermoso, que es la salvación, y estar firmes en que somos salvos en Cristo Jesús. Amén. Como recién adorábamos, todo lo que queremos hacer es estar con Cristo, cerrar nuestros ojos y quedarnos ahí juntamente con Él, con su presencia, que nos ministre. Así que Dios los bendiga mucho, que tengan una excelente semana y nos encontramos la semana que viene, si Dios quiere, compartiendo el mensaje que fue compartido el domingo allí en la congregación. Bueno, que pasen bien, Dios los bendiga mucho.